La diligencia, ¿se acuerdan que habíamos dicho sobre la diligencia? Es la mezcla perfecta, ¿no es cierto? La mezcla adecuada de dos factores que son importantes. El primero, la habilidad, y la otra, la persistencia. La habilidad es lo que a nosotros nos permite desarrollar una actividad, pero la persistencia hace que esa habilidad termine de ser efectiva. ¿Se acuerdan que la semana anterior hablamos de los futbolistas? Tienen el talento, pero tienen que practicar y practicar y practicar y practicar para que puedan ser efectivos. La persistencia termina de darnos precisamente la diligencia adecuada. El día de hoy vamos a ver un pasaje basado en Proverbios 10, versículo 4, y se titula el mensaje del día de hoy, un trabajo diligente. La palabra, antes de llegar a eso, oremos antes de ir a la palabra de Dios. Oremos, por favor. Mi Dios, gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre, por la bendición de estar en tu casa y porque hoy podemos analizar un tema más que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tú amplíes, Señor, nuestra visión y que permitas, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que el día de hoy sea un día donde tú nos hables, Señor. Espíritu Santo de Dios, aquí estoy, Señor. Ocúpame como tú quieras. Que no hable yo, sino que es el Santo Espíritu de Dios hablando. Señor, yo te pido que no diga ni una sola palabra más, ni una sola palabra menos de lo que tu Santo Espíritu quiera hablar a tu pueblo el día de hoy. Gracias porque nos utilizas grandemente, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que este mensaje quede sembrado en la mente y en el corazón de mis hermanos y en el mío propio, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Una pregunta les hago rápidamente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que el trabajo es una maldición? ¿Han escuchado eso? Que es una maldición el trabajo. ¿Alguien ha escuchado que porque Adán pecó, entonces hubo la maldición y nos tocó trabajar? ¿Han escuchado eso? Suelen decir eso, no normalmente, pero déjeme decirle algo. El inventor del trabajo es precisamente Dios. Dios inventó el trabajo. Nosotros podemos mirar en Génesis, capítulo 2, versículo 15, donde Dios ya termina de crear el trabajo. Adán recién había sido creado, estaba poniendo los nombres a los animales, y en medio de eso, antes que Adán tenga mujer, antes que ellos caigan en pecado, antes de todo eso, Dios crea el trabajo con estas palabras. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. El día de ayer tuvimos la bendición de visitar la quinta de Gerardo Andrade, de aquí de la congregación. Y Gerardo nos llevaba por sus huertos, ¿no? Y nos decía: esta palma tiene 3 años. Nos indicaba, ¿no? Este limonero ya tiene 5 años. El cacao tiene como 6, 7 años. Y claro, nos indicaba, para que esto salga tenemos que ponerle esto, abonarle así, abrir la tierra, limpiar esto. Miren, eso es labrar la tierra. ¿Cuántos creen que labrar la tierra es algo fácil? Con sol, con lluvia, como dirían los antiguos, doblando el lomo para poder hacer. ¿Termina de ser fácil labrar? Dios pone a Adán para que labre el huerto. Es decir, le pone a trabajar. La palabra de Dios dice que lo que Dios hace para nosotros es bueno, agradable y perfecto. La voluntad de Él es así, buena, agradable y perfecta. Entonces, el trabajo es parte de ese paquete. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que entiende el trabajo como una retribución. Dios le dijo a Adán que le va a poner en el huerto para que lo labrara y lo guardase. O sea, le puso a trabajar. Pero ustedes pueden leer Génesis, pueden leer la Biblia, y no van a encontrar en ninguna parte que Dios le dice: y te voy a pagar el 15, te voy a pagar el 30, estos van a ser tus beneficios de ley. Simplemente le da la orden de que labre y guarde el huerto. Hemos confundido el trabajo con retribución. Y cuando ponemos la retribución por delante del trabajo, por delante de esta ocupación que Dios nos da, terminamos de tener problemas. Cuando hacía selecciones de personal, empezaba a revisar carpetas, las que me parecían interesantes, llamaba a la entrevista, y cuando venía la entrevista, había gente que me decía: disculpe, antes de hablar de qué voy a hacer, ¿cómo cuánto me va a pagar? Entonces era: que le vaya bonito, hasta luego. ¿Por qué?
Porque no podemos poner la retribución delante de la ocupación. La ocupación es primero, así lo refiere la Biblia. Cuando uno se mete en la ocupación, se enamora de la ocupación. Y por ende la retribución viene, tarde o temprano viene. Si nosotros ponemos nuestros ojos en la retribución nada más, entonces viviremos siempre pendientes del pago y no de lo que hacemos. Esa es la diferencia entre la ocupación y la retribución. La ocupación es lo que termina de poner Dios a Adán. Ocúpate. Las abuelitas tenían unos dichos, ¿no? Y a mí me encanta acordarme de los dichos de mis abuelitas, ¿no? ¿Han escuchado ese que decían que la cabeza del vago, oíd ese? Mi abuelita decía, la cabeza del vago es el laboratorio del diablo, decía. Así que se ponen a hacer, hagan esto, hagan el otro. Y si ustedes se ponen a analizar, muchas de las personas que terminan cometiendo errores en sus vidas, que terminan tomando lo que no es suyo, que terminan haciendo diferentes desmanes y que terminan en las cárceles, se van a dar cuenta que estuvieron de vagos. Y en realidad, la cabeza del vago es el laboratorio del diablo. Entonces, lo que hizo Dios es no dejar que Adán esté de vago, le puso una ocupación. No es que le puso, como decía el Fernando el otro día, no es que le puso en una hamaca, con un coco, y de estás en el paraíso, disfruta. No, le puso a labrar y a guardar. Y nosotros, por ende, tenemos que labrar y guardar. O sea, tenemos que llevar una ocupación con nosotros. Nosotros no podemos pasar de vagos, tenemos que trabajar. Claro, los trabajos son diversos, pero debemos buscar que nuestro trabajo glorifique a Dios y que también bendiga la vida del prójimo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Verán que ni empiezo, ya me están viendo mal. Bueno, la cita bíblica está en Proverbios 10:4 y dice lo siguiente: la mano del negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Parecería como medio trabalenguas, ¿no? Les repito. La mano del diligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué es esto de los negligentes y los diligentes? Y parecería más como un pequeño trabalenguas. Pero tiene muchísima sabiduría este proverbio que estamos nosotros leyendo y compartiendo con ustedes. ¿Quién escribió este proverbio? Empecemos por allí. Quien escribe este proverbio se llama Salomón. Salomón es el hijo de David con Betsabé, su vecina. Miren, en la antigüedad, los reyes buscaban que sus hijos se puedan casar, que se casen entre reyes. ¿Para qué? Para que cuando asciendan, pasen de príncipes a reyes, tengan un territorio mucho más grande. Entonces, los del imperio tal tenían un príncipe, los del imperio cual tenían una princesa. Se casaban los dos y los dos imperios se unían y hacían una nación mucho más grande, más poderosa, había más ejército, había más espacios para cultivar, había más mano de obra, había más riqueza, entonces se hacían más fuertes. Miren, David era el rey de Israel y él tenía muchas esposas, ese era uno de los males de David. Y terminó de casarse con una princesa que se llamó Maca. Maca era la princesa de Gesur y tuvo un hijo llamado Absalón. Él venía de un linaje real, venía de la princesa Maca y venía del rey David. Tenía sangre real este chico Absalón. El problema de Absalón es que él llegó a contaminar su corazón con amargura, fruto de que David tomó una mala decisión en su vida. Su padre hizo algo mal, el hijo se llenó su corazón de amargura y terminó de hacer cosas que dañaron precisamente el corazón de él y de su familia. Una hermana de Absalón fue violada por un medio hermano y David se enteró y no hizo nada, y eso le dolió muchísimo a Absalón. Y Absalón empezó a buscar la manera de cómo matar a David en venganza y quedarse él con el trono. Después, uno de los generales del ejército de David encuentra a este muchacho y lo termina de matar porque ya la cosa era muy, muy complicada. El hijo levantado en contra del padre. Absalón, el que era llamado para ser el rey, murió porque su corazón se contaminó de amargura. Y Salomón, que fue el segundo hijo de
David con Betsabé, Betsabé que era la vecina. Acuérdense que David se subió a un techo, estuvo mirando y le miró a la vecina bañándose y terminó de acostarse con ella y tuvieron un primer hijo que murió. El segundo hijo se llamó Salomón. ¿Cómo creen que era visto ese chico, Salomón, frente a Absalón, el hijo del rey y la princesa? Había una gran diferencia, ¿verdad? Sin embargo, el que subió al trono no fue Absalón, fue Salomón, el menos opcionado. Y ustedes pueden mirar que en la historia bíblica esto suele suceder. Normalmente Dios ocupa al menos opcionado. Normalmente Dios ocupa al que menos fe le tiene la gente. Normalmente Dios no ocupa a la estrellita. Dios ocupa al humilde, al sencillo. Y dice la palabra que ocupa al humilde y al sencillo para avergonzar a los sabios y entendidos. Porque confían en su fuerza, confían en su reflexión y no en Dios. Para demostrar que Él es Dios. Para confirmar que Él es el buen pastor. Que las ovejas están bien cuidadas no porque las ovejas son lindas, sino porque tienen un buen pastor que pastorea esas ovejas. Bueno, volvamos a Salomón. Salomón se convierte en el tercer y último rey de Israel. Entra a gobernar aproximadamente en el año 970 a.C., cuando tenía 20 años de edad. Miren, con 20 años de edad, tomen en cuenta algo. Los judíos tenían la mayoría de edad, o tenían ya una edad completa cuando tenían 40 años. A los 40 años eran considerados ya unos adultos completos. Sin embargo, Salomón entra a reinar apenas a los 20 años. Es decir, estaba a medio camino. Estaba incompleto. No estaba terminado. Les repito, a Dios le encanta ocupar a la gente que todavía no está terminada, al que se siente incompleto. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que yo todavía no tengo toda la formación, yo todavía no sé todo, yo todavía no he aprendido mucho, a mí todavía me falta? Déjame decirte que Dios ocupa al que está incompleto. ¿Por qué? Porque cuando Dios ocupa al que está incompleto, demuestra que el que está detrás de él es el que lo está sosteniendo. Porque cuando el incompleto comienza a cumplir los planes de Dios, la gente no dice, ay, mira qué lindo el tipo. Dice, mira lo que puede hacer Dios. Y Salomón era un líder incompleto. Salomón era un líder que todavía no había terminado su formación. Todavía no era un adulto completo. Tenía mucho que aprender. Y Dios lo ocupó. Y lo ocupó de tal manera que le llevó precisamente a que él primero honre a su papá. Absalón miró todos los defectos de David y se llenó de coraje. Se murió de las iras, su corazón se llenó de amargura y terminó muerto. Mientras tanto que Salomón hizo lo contrario. Salomón, en cambio, miró todo lo bueno de papá. Y al mirar todo lo bueno de papá, terminó de llevar una vida de bendición. Él no solamente que miró, sino que compactó, escribió lo mejor de papá. Y terminó de ser el hombre más sabio y terminó de ser el hombre más rico sobre la tierra. Salomón escribió libros, entre ellos escribió el libro de Proverbios, donde compila varios dichos populares. Dichos populares que terminan de ser los que vamos nosotros a revisar el día de hoy. Dichos compilados en la Biblia que traen mucha sabiduría para las personas. ¿Ok? ¿Estamos hasta allí? ¿Sí? Bueno, vamos ahora sí a hablar un poco del contexto. Dentro del contexto, ¿qué es lo que pasaba en medio de lo que Salomón estaba haciendo? En primer lugar, Salomón logró reinar casi 4 décadas sobre Israel. Construyó el primer templo de Jerusalén, donde fue colocada el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios para su pueblo. El arca del pacto era un símbolo importantísimo para los hebreos, para los judíos, y tenía que ver con la presencia de Dios. Lo importante no era ni la madera, ni el oro del que estaba recubierto, ni las tablas que estaban dentro, ni la vara de Aarón que estaba dentro. No, lo importante era el símbolo
que hacía saber que la presencia de Dios estaba con el pueblo. Por eso hasta alguna vez se le ocurrió a una persona llevarle el arca a la guerra, o sea, la presencia de Dios en la pelea. Entonces Salomón dijo, no más en el tabernáculo, no más el arca en ese sitio, vamos a construirle un templo. E hicieron un templo precisamente para la presencia de Dios. Salomón heredó una riqueza importante de su padre, la que sostuvo y después multiplicó gracias a la sabiduría que Dios le dio precisamente a él. Algo importante que hizo Salomón es que administró Israel. Él fue el tercer y último rey de Israel. Administró de tal forma el territorio, administró de tal manera los recursos, la gente, que dividió en 12 grupos las tribus de Israel. En 12 grupos terminó de dividir para una administración más meticulosa, más detallada. Por eso la administración de Salomón fue excelente. Y finalmente, como todo en la Biblia, como todo personaje en la Biblia, tiene un lado bueno y tiene un lado malo. Como todo siervo de Dios, tiene algo de bueno, pero también tenemos nuestros defectos. El defecto que tenía Salomón era el mismo que tenía su papá. Adivinen cuál era. Exactamente, tenía muchas mujeres. Tenía tantas mujeres Salomón. No sé si ustedes han visto esas personas que les encanta coleccionar carros, hasta en las casas les hacen como vitrinas, no sé si saben, a veces salir en la televisión y dicen, este es el carro no sé cuánto, este es el no sé qué, y les tienen parados textualmente, no sé si ustedes han visto así, les tienen solamente parados ni que se empolven. Algo así era Salomón. Tenía una cantidad de mujeres al punto que llegaban a uno y decían, y como si faltara, también tengo una princesa egipcia. Una princesa egipcia era alguien de sangre real del pueblo que fue opresor de los judíos, y él se dio el lujo de tener un amante de ese nivel, entre la cantidad de amantes que tenían y que vivían con él. Alguien me preguntaba un día y me decía, ¿cuándo se perdió en la Biblia eso de poder tener más de una mujer? Ve? Yo decía, ¿cómo? Sí, pues me decía, es que ve, David tenía un montón de mujeres y él fue usado por Dios. Salomón lo mismo. Bueno, sí, esa es una mitad de la verdad, pero nadie ha dicho, y la Biblia no dice tampoco, que eso esté correcto. Ese fue un error que tuvieron. Y la Biblia registra de la gente que protagonizó los libros de la Biblia, registra los aciertos y también los desaciertos. Nunca ha estado bien que se tenga más de una mujer, al contrario. Dios a Adán le dio una sola mujer. Entonces, no es que se ha perdido, no, ese fue un desacierto. Eso no estuvo bien lo que hizo Salomón. Ese era el problema que tenía. Vamos nosotros a Proverbios, ahora sí, 10:4. La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ustedes pueden mirar ahí la escritura de la palabra negligente. Antes de entrar precisamente al texto, sí es necesario que nosotros podamos mirar precisamente que este libro, el libro de Proverbios, no está escrito en español, no está escrito en nuestro tiempo, no está escrito en nuestro contexto, no está escrito para ahorita. Tenemos que entender en qué momento se escribió. Y en el momento que Salomón escribió esto, es cuando estuvo compilando en medio del reinado todo lo que su papá le había mostrado a través de su vida. Y él miró que para David lo importante había sido ser diligente. Remillá significa esa palabra que está allí. Remillá se lee así. Está escrito en hebreo. Significa negligente, sería más o menos la equivalencia al español. Pero remillá no solamente significa negligente, en detalle significa lo siguiente. Primero, significa engaño. Significa también traición. Significa fraude. Significa indolencia. Y significa que no acierta al objetivo. Como dice el descuartizador, vamos por partes. Engaño. Miren, cuando uno en el trabajo engaña, está siendo negligente. Y la negligencia causa daño al trabajo. ¿Cómo podemos engañar en un trabajo? Somos campeones para eso. Por ejemplo, le decimos a nuestro jefe, ya no hay buses, me tocó irme en taxi. Entonces, me quedo si me da para el taxi. Ok, no hay problema.
tenga su plata para el taxi y resulta que me pasa llevando a mi esposo, mi esposa, me pasa llevando a un amigo, o cojo un bus y vuelvo y llego a la casa y esos 10, 15 dólares se quedan conmigo. Es una manera de engañar. Otra manera de engañar es diciendo, me faltan suministros. Y los suministros, en cambio, yo los empiezo a guardar porque después los puedo ocupar yo. Eso es engañar. Engañar es decir, me das pasando la tarjeta para timbrar mi salida. Yo salgo a las 5, pero me das pasando a las 4. Eso es engañar. ¿Sí? Engañar también es sinónimo de negligencia. También traición es sinónimo de negligencia. ¿Cómo podemos traicionar en un trabajo? Súper sencillo. Podemos traicionar nuestro trabajo cuando en horas laborables nos ponemos a hacer algo que no es precisamente de la empresa, algo que no es precisamente de nuestro trabajo. Ahí estamos engañando. Yo recuerdo un caso muy tenaz de engaño que sucedió, eso tiene que haber sido más o menos en los años 80. Me acuerdo que había una agencia de publicidad en ese tiempo todavía muy precarias las agencias aquí en el Ecuador. Una agencia de publicidad que tomó precisamente una promoción de un detergente. Y más o menos era así la promoción. Eran como unos edificios bien altos, estaban tapados como con una tela enorme y arriba sobrevolaban unos helicópteros. Entonces salía la toma, ¿no? Entonces las luces le pegaban al edificio, se veía la tela y los helicópteros arriba giraban, ¿no? Entonces decían, el viernes tal a tal hora conocerás una sorpresa, una cosa así. Y eso pasaban, pero en cada corte comercial, en todos los canales de aire, pasaban todo el tiempo eso, algo de quizás 10 segundos. Entonces la expectativa empezó a ser tal, seguramente el presupuesto también que ese detergente puso, tiene que haber sido también muchísima plata. Entonces empezó a generarse una tensión de qué será y qué será esa cuestión que irán a poner, porque nadie sabía que era el detergente. Entonces, el viernes a las 8 de la noche se develaba la publicidad como tal. Pero alguien de la empresa terminó de filtrar información a la competencia. Y la competencia a las 7 de la noche soltó las telitas, ¿no? En la publicidad, soltó las telitas y apareció el detergente de la otra empresa. Ese es un caso incluso de estudio en la publicidad. Alguien filtró información del detergente, del un detergente y lo pasó a la competencia. Y toda la publicidad anterior de expectativa que se generó terminó en beneficio de la competencia. Por eso hubo demandas, juicios, despidos y demás. Esa es una manera tenaz de entender lo que es la traición empresarial. Hablan ahora del espionaje corporativo, o sea, de filtrar gente en la competencia para saber qué hacen y cruzar información. Eso es traición. También es traición llamar por teléfono y decir, ¿cómo les está yendo a ustedes? A nosotros mal, acá tenemos un jefe así. Lo que pasa es que aquí todavía no nos pagan, aquí han hecho esto, aquí han hecho el otro. Eso es una traición. Otra forma de entender la negligencia es cuando hablamos, no sé si se me fue la proyección, perdón, aplasté un botón que no era. Otra forma de entender el tema de la negligencia es el fraude. ¿Cómo nosotros podemos terminar de hacer un fraude en una empresa? Igual, súper sencillo. Añadiéndole en el recibo del 6, poniéndole un palito al lado para que sea 16. Diciendo, ocupé gasolina cuando no la ocupé. Formas de defraudar en empresas, hay varias. Y para eso somos campeones nosotros. Alguna vez vi el caso de una persona que vendía todos estos que son productos de limpieza. Entonces él decía, tengo tal pedido. Entonces sacaba de las bodegas de la empresa un X número de desinfectantes, de jabón de manos, ese tipo de cosas. Llegaba a su casa y en su casa tenía envases similares, etiquetas similares, y llenaba mitad de agua, mitad de producto y vendía así, dando facturas de él con logos muy similares a la empresa. Entonces, no solamente que hacía daño a la marca, sino que terminaba de recibir un dinero fraudulento.
Y de esas hay un montón, y ustedes seguramente deben haber escuchado muchas. Hacer un fraude en nuestra sociedad es considerado hasta como una virtud. ¡Qué vivo que es este! Le mete agua al desinfectante y lo vende. En la cultura de los judíos era visto esto como negligencia. Y la palabra dice que la negligencia lleva a la pobreza, porque tarde o temprano lo que nosotros llamamos viveza termina de ser descubierto. Otra manera de ser negligentes es ser indolente. Y en los trabajos eso se escucha un montón. No le golpees tanto a esa máquina que se va a dañar. Y no falta el ser que se da la vuelta y dice, a vos te costó, tuyo es. Entonces, ¿qué te metes? ¿Han escuchado eso? En la cultura de los judíos, en el trabajo la persona que era indolente en el trabajo era una persona negligente, que iba camino a la pobreza. Porque yo no sé en qué mente puede entrar de que dañando yo una máquina que es de una empresa y que sirve para producir y que eso da pan a mi casa, no entiendo, o sea, ¿cómo puedo tener un beneficio al yo actuar en contra de la empresa dañando la máquina? Mañana seguramente no va a servir y quizás mañana no voy a tener trabajo yo. Y no solamente yo, sino mis compañeros que me dijeron, no golpees esa máquina. Y así podemos tener un montón de ejemplos de lo que es ser indolente. Para que tú estés en un puesto de trabajo, hubo alguien que tuvo que sacrificar mucho para poder poner una empresa. Cuando uno tiene una empresa y cuando uno tiene gente pagando sueldo, a veces uno tiene que mezquinar el pan a los hijos para pagar un sueldo. Y eso es la parte que no sabe el empleado. Y esa es la parte triste que tiene el empleador. Porque así como hay momentos buenos, también hay momentos malos. Pero llega el 15 o llega el 30 y el empleado no sabe de momentos buenos, no sabe de momentos malos, simplemente tiene que estar depositado el dinero en su cuenta. Y cuando uno es indolente también a eso, termina de caer en negligencia que condena la palabra de Dios. Otra forma de entender la negligencia es que no acierta al objetivo. ¿Qué quiere decir esto que no acierta al objetivo? Dentro de la cultura de los judíos, ellos entienden al trabajo como una práctica para ir a trabajar. A ver, me explico de mejor manera. Un judío para ir a trabajar practica. Un judío para ir a trabajar practica su trabajo. Supongamos que es alguien que lleva cargas en camellos. Ellos practican eso antes de trabajar. En la cultura del latino este concepto no entra, porque en la cultura del latino uno va al trabajo a aprender, a ganar experiencia, a equivocarse en el trabajo. En el caso de un judío, el judío primero practica para ir a trabajar. El que no practica para ir a trabajar es visto como negligente. ¿Se acuerdan que les contaba que David podía a metros tomar su honda y a una persona que estiraba un cabello podía lanzar una piedra y cortar el cabello por la mitad? ¿Se acuerdan que les conté eso la semana anterior? ¿Cómo se obtiene eso? Con práctica. En el caso de un profesional, el que no lee, el que no termina de tener una autoeducación, el que no está actualizado todo el tiempo, el que no practica lo que hace, está condenado a ser negligente. En nuestra cultura eso no se puede entender porque no tenemos esa costumbre. Pero en la cultura judía sí, ellos practican para ir a trabajar. Los que son empresarios y tienen gente a sueldo, imagínese usted lo que sería que su empleado venga practicando lo que va a hacer. ¿Cómo sería su empresa? Una belleza la empresa. ¿Por qué? Porque toman precisamente a pecho esto de que no pueden ser negligentes. Y negligente es llegar al trabajo sin saber qué hacer. Un concepto totalmente diferente al que nosotros tenemos como latinos. Con estos lentes, con estos ojos, miremos algunos dichos de Salomón.
Miren lo que dice Salomón en Proverbios 19, es 5, perdón, ese me parece que se me fue el número 1. 19:5, dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. El alma negligente padecerá hambre. Una de las condiciones o una de las características del negligente es que es perezoso. ¿Han visto ustedes llegar a gente 9 de la mañana, 8 de la mañana a la oficina y lo primero que hace es un bostezo así grande? Oh, ¡qué pereza! Ya es lunes, dicen. Miren, una de las características del negligente es que es perezoso. Y es perezoso, ¿por qué? Porque no tiene prioridades en su vida. ¿Y por qué es perezoso? Porque es negligente, porque no le gusta hacer. ¿Por qué? Porque llega a su trabajo de una manera indolente, porque llega a su trabajo de una manera, incluso yo diría, un poco transparente, porque no viene con el ánimo de aportar, sino con el ánimo más bien de buscar cómo hago para esconderme, cómo hago para hacer un fraude, cómo hago para que ni me vean en el trabajo y de ser posible me puedo ir a dormir en la bodega. El perezoso termina de ser negligente. Y la palabra dice que eso lleva a la pobreza. Proverbios 18:9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. ¿Qué quiere decir esto? Disipador. Bueno, en otras versiones hablan de gente destructiva. O sea, el que es negligente en su trabajo, el que viene no transparentemente a trabajar, miren, dice que termina de ser un hombre disipador. ¿Qué es disipador? Es alguien tóxico, alguien destructivo. Un hombre negligente, una mujer negligente en su trabajo, normalmente contagia esa toxicidad a los demás. Cuando una comunidad está infectada por algún tema tóxico, cuando algún tema radioactivo entra a una comunidad, ¿qué es lo que hacen para poder sanear la comunidad? Fumigan, muchos de esos se mueren, a otros incluso creo que les queman. La ropa es destruida, es quemada, todas las cosas se ponen en cuarentena, buscando precisamente que nadie termine de contaminarse de esa radioactividad. Algo así parecido es la persona negligente. El que es negligente llega a su trabajo y empieza a refunfuñar. Ay, este jefe que tenemos, vean lo que hizo, vean lo que no hizo. Vean lo que se ha comprado, vean lo que tiene. El que sabe, sabe, y el que no es jefe saben decir, ¿no es cierto? ¿Se han escuchado ese dicho? Yo debería estar ahí, porque ese que está ahí no sabe nada y empieza a contaminar. Además no me pagan lo que yo debería ganar otra plata. Si viste lo que se han comprado para bajar las utilidades. Y esa amargura se empieza a contaminar, se empieza a contagiar. Y todos los demás empiezan a hacer eso, contaminados por alguien tóxico. Les pregunto algo, ¿ustedes creen que por ser cristianos nosotros tenemos que llevarnos con todo el mundo? Perdónenme. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de poder elegir. Y debemos incluso saber elegir con quién nos llevamos. Y hay trabajos en donde debemos saludar con todos, pero llevarnos con pocos. Saludar con todos, llevarnos con pocos. ¿Por qué? Porque hay gente tóxica que lo único que hace es dañar tu corazón. Hay gente tóxica que lo único que hace es contagiar amargura. Hay gente tóxica que lo único que hace es que tú te sientas mal y compartas el dolor que esa persona siente. La negligencia es contagiosa. Y la palabra te dice que el negligente es hermano del que destruye. Es hermano del que termina de ser tóxico. Del que hace que tu vida también se contagie de la amargura que él vive. En los trabajos hay que saludar con todos, pero hay que llevarse con pocos. Y Dios nos ha dado la posibilidad de saber nosotros escoger con quién llevarnos. Proverbios 12:24 en la versión, la Biblia de las Américas dice lo siguiente, dice, la mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia, ¿se acuerdan que
ser indolente era sinónimo de ser diligente? La indolencia será sujeta ¿a qué? A trabajos forzados. Miren, la indolencia nos llevará a tener trabajos forzados. El indolente, el negligente, siempre siente que su trabajo es forzado. Otra vez a trabajar, ya mañana va a ser lunes, otra vez me va a tocar madrugar, otra vez llegar, ver la cara de los mismos. ¿Saben por qué? Porque el negligente puso por delante la retribución antes que la ocupación. ¿Se acuerdan el concepto que vimos en principio? ¿Qué puso Dios primero? ¿Qué puso primero Dios? Puso la ocupación. Primero la ocupación y después la retribución. La gente negligente lo que pone primero es la retribución y por eso su trabajo termina de ser forzado. Y donde esté, a donde vaya, en donde se emplee, siempre su trabajo será un peso. Y al ser su trabajo un peso, empezará a refunfuñar y a compartir toda su amargura con el resto de gente. El negligente es una persona tóxica. El negligente es una persona que no estará feliz. Nunca, si le paguen lo que le paguen, siempre le faltará algo. El negligente siempre estará buscando cómo esquivar el trabajo, cómo esquivar su responsabilidad, cómo no hacer lo que tiene que hacer. El negligente es una persona que nosotros debemos identificar y no juntarnos. Llámese como se llame. Porque así como hay empleados negligentes, hay jefes también negligentes. La palabra que nosotros tenemos aquí es una palabra en hebreo que significa diligente, se llama mahir. Y mahir significa, es lo contrario, mahir, diligente, significa honesto. Cuando tú eres honesto en tu trabajo, cuando tú las 8 horas que trabajas las haces a conciencia y las ocupas para tu trabajo y das lo mejor de ti, cuando tú haces honestamente las cosas, estás siendo diligente. Mahir también significa noble. ¿Quién es alguien noble? No hablo de términos de realeza, hablo de actitudes. Así recibe un mal, siempre devuelve un bien. Y así en tu trabajo, no te estén dando lo que tú te mereces, no te estén tratando como tú te mereces, no te estén pagando como tú te mereces. Tú haces un bien. Cuando tú haces un bien, estás siendo diligente. Ligero también quiere decir mahir, rápido, haciendo las cosas bien y rápido. Cuando te ponen a hacer una labor y tú lo haces bien y lo haces pronto, estás siendo diligente. El negligente, en cambio, lo que busca es que ojalá esta actividad dure todo el día para que rápido corra el reloj y me vaya a la casa. El diligente está buscando terminar de hacerla pronto para poder hacer algo más, porque sabe que ese algo más termina de ser también riqueza para él. Además, viene practicando en su casa, viene practicando cómo hacer su trabajo, entonces lo hace rápido, ligero. Diligente también, mahir, significa considerado. ¿Y cuánta falta hace en un espacio laboral tener gente considerada? Gente que se duela de lo que le costó a alguien que tú estés sentado ganando un mensual. Ser considerado incluso de tus propios compañeros, compañeras. Ser considerado también de ellos, de sus tiempos, de sus espacios. Aparte a veces de tener malos momentos en el trabajo con los jefes, existen compañeros también que se empeñan en que tengamos malos momentos con ellos. Ser considerado es también buscar la manera de aportar yo, para que el espacio donde estoy termine de ser un espacio amigable, un espacio saludable. Eso también es ser diligente, contribuir yo para que el espacio donde me desarrollo sea saludable. También significa ser experto. Todo lo contrario en nuestra cultura, ¿no? En nuestra cultura más bien dicen voy a coger trabajo para coger experiencia. ¿Se han escuchado eso?
un trabajito para tener experiencia. Los judíos, en cambio, lo que hacen es lo contrario. Ellos ganan la experiencia para ir a trabajar. A veces uno dice, ¿no? ¿Cómo harán estos judíos para ser ricos? No hay judío pobre. ¿Han escuchado eso? Hay conceptos en la palabra de Dios que hoy mucha gente los comparte como, wow, soy el iluminado y eso les voy a compartir en mi experiencia. Cuando en realidad hace 3000 años Salomón ya lo escribió. El hijo de David con la vecina, ya lo puso. Porque él dispuso su corazón para poder tener sabiduría que venía de parte de Dios. Y él ya lo dijo. Para ir a un trabajo, tienes que ir con experiencia. Y algunos dirán, ¿y cómo se gana experiencia sin trabajar? Miren, cuando yo quería ingresar al tema del periodismo deportivo, yo no tenía experiencia. En ese tiempo había que pasar café un año siquiera, para que nos dejen entrar, pasarle un año de café al jefe, ¿no? O sea, gratis, para que en algún momento nos lleven al estadio a ver cómo será la cabina. Así era. ¿Cómo gané experiencia? Viendo los partidos de fútbol, imaginándome, relatándolo yo mismo, comentándolo yo mismo, metiéndome a libros. Sí, y así en cada área. Uno puede practicar para ir a trabajar. Si entendemos ese concepto y cambiamos, miren, el Señor nos va a bendecir porque vamos a ser diligentes. Las primeras predicaciones mías, adivinen a quiénes fueron. A mis hijos y a mi esposa. Primero a ellos. Y han sido años. Años de grabarme y decir, escucha, ¿qué te parece? Años de grabarme y escuchar que me digan, sí, más o menos. Bueno, ¿qué más hago? A ver, Señor, ilumíname, ¿cómo tengo que hacer? Y todavía estoy incompleto. Y todavía soy inexperto. Pero a Dios le encanta trabajar con gente incompleta e inexperta, porque el que les está hablando no soy yo, esto viene de parte de Dios para ustedes. No les estoy hablando de lo que me imagino, de mi experiencia. No, les estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice para su pueblo. Mi trabajo es prepararlo. Mi trabajo es compartirlo. Y el de ustedes es escoger ser diligente o ser negligente. Vamos a algunos textos de Salomón en Proverbios hablando del diligente. Miren, dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Una de las peores cosas que le ha pasado a nuestra cultura latina, a nuestra cultura ecuatoriana, son pensamientos como estos. ¿Han escuchado que llegan y dicen, disculpe, ¿cuánto cuesta esas sabanitas? ¿Cuáles? ¿Las de aquí? ¿Las baratas o las más caras? Las baratitas. $8 cuesta. Ya. ¿Y las otras, las caras, cuánto cuestan? Solo por curiosidad nomás. Esas cuestan 35. Ya. Las de 8 de. Y le regresan a ver a los hijos, dicen, para no más de nosotros. ¿Han escuchado esas frases? La palabra de Dios dice que el diligente, sus pensamientos, tiene pensamientos de abundancia. Dios no te quiere escaso. Dios no te quiere corto, Dios no te quiere ganando poco. A nadie. Dios nos quiere en abundancia. Dios no quiere que regreses a ver a tus hijos y digas, para no más de nosotros. No. Dios quiere lo mejor para ti. Ahora, eso no quiere decir que nosotros hagamos las cosas. No, como Dios quiere lo mejor para mí, no tengo, pero ahorita ni para tomar el trolley y volver a la casa, no importa. Vamos y Dios ha de proveer. Vamos a comer en tal parte y comprémonos esto. No. Miren lo que dice después. En el mismo versículo dice, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El diligente tiene pensamientos de abundancia y trabaja para la abundancia, pero tiene los pies en la tierra. Sabe hasta dónde puede estirar los pies. El diligente no compra alocadamente. Él pague hoy y llore mañana. El diligente tiene pensamientos de abundancia, hace que sus manos produzcan esa abundancia. Miren lo que dice otro versículo. Proverbios 27:3.
Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. A ver, ¿qué quiere decir esto? La actividad primordial de los judíos en el tiempo de Salomón era las ovejas, eran los rebaños. Ellos principalmente eran pastores, cuidaban rebaños de ovejas. Si había una ovejita que estaba infectada de algo, ¿creen que podía contagiar a la manada? Si había alguna ovejita que tenía alguna, no sé, se rompió una pierna, ¿creen que necesitaba atención? Por eso les aconsejé, les dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, el estado de tus rebaños, mira con cuidado tus rebaños. Le está diciendo, ten cuidado de tu trabajo, ten cuidado de lo que trabajas, en dónde trabajas. ¿Creen ustedes que es diligente una persona que maneja un taxi y que sabe que no tiene frenos y sale a trabajar? ¿Creen ustedes que es diligente alguien que sabe que una máquina que produce alimentos está dañada y sin embargo lo hace y saca a la venta? ¿Creen que es diligente llegar a vender algo, decirles, miren, este celular es un celular, es el último iPhone que acabó de salir, cuando en realidad es una copia china? ¿Creen que es eso ser diligente? El diligente dice, mira el estado de sus ovejas y mira con cuidado sus rebaños. Es decir, pone atención al sitio donde trabaja, con las cosas que trabaja. Si estás trabajando en una oficina, llega en la mañana, limpia tu espacio de trabajo. No importa que la señora del aseo no ha pasado. Toma un paño, limpia, arregla. Bota lo que no te sirve. Ten lo más presentable tu espacio de trabajo. Si tienes un local y ofreces algo a la gente, píntalo, arréglalo. Pon tu mejor carita para poder recibir a los clientes. ¿Se acuerdan ustedes cuando íbamos al centro y les decíamos, tengan la bondad, ese saquito, y se daba la vuelta a la señora y nos decía, ¿va a comprar para bajarle? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Hasta que llegaron nuestros hermanos colombianos y colombianas, ¿se acuerdan? Y cuando llegaron ellos nos dieron una cachetada, pero así, ¡pah! Íbamos al centro y había una chica colombiana, disculpe, ¿me puede decir, no se enojará, cuánto cuesta ese saquito? Y la chica, a ver, mijo, ¿cuál quiere este? A ver, venga, pruébese, qué lindo que le queda. Y uno salía, pero con el pecho inflado, puesto un saco morado. Y sobre todo convencido de que le quedaba bien. Miren, tener cuidado del espacio donde yo trabajo es poner la mejor actitud a lo que yo estoy haciendo. Tener cuidado del espacio donde yo trabajo es mantenerlo siempre limpio, siempre bien presentado. Tener cuidado de las cosas con las que trabajo. Ser responsable con los demás también, con el espacio o con las cosas que produzco. Ser diligente es decirle, mire, este es igualito a un iPhone. Hace todo igualito, pero es chino. No está malo, no está mal vender algo que no tiene la calidad máxima. Lo que está mal es decir que sí es de buena calidad. Eso sí está mal. Porque acuérdense ustedes, el negligente engaña. El negligente no es honesto. El diligente, en cambio, es noble. Se duele y dice, a ver, esta señora me va a pagar 20 veces más de lo que cuesta este teléfono y en realidad no cuesta tanto. Con eso, a los 3 meses que se le daña el teléfono, vuelve la misma señora y dice, véndame otro de esos desechables, ¿verdad? No sea malito. La diligencia nos lleva a la riqueza. La diligencia nos hace que las promesas de Dios se hagan efectivas en nuestra vida. Señor, ¿qué hago? Pero, ¿qué estoy haciendo mal? No produce esto, no me da, ¿cuánto tiempo que le voy metiendo agua a la leche y no me da nada? Miren, cuando uno es negligente, la palabra dice que a la final nos llevará todo eso a la pobreza. Podemos tener una riqueza temporal, podemos hacernos los vivos un tiempo, pero tarde o temprano termina de irse, porque nos lleva eso a la bendición de Dios. Esa provisión no es bendición, es una provisión obtenida con engaños.
y nada de lo que es obtenido con engaños permanece. Tarde o temprano se acaba. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Miren, el perezoso normalmente dice: ay, cómo quisiera pintar mi casa, ay, cómo quisiera comprarme otro carro, ay, cómo quisiera que Dios me regale $1000 para irme de vacaciones. El perezoso está esperando que alguien venga a la puerta así, ¿no? Abra la puerta y le diga: Correos del Ecuador, tenga la bondad de este sobrecito de $1000 de parte de Dios para usted. Normalmente eso no funciona así. A veces sí, a veces Dios da provisiones sobrenaturales, a veces sí, a mí me ha pasado. Ha habido gente que ha venido a la puerta a dejar: tenga, esto le manda a Dios. Sí, pero he estado ocupado en la obra, no es que he estado cruzado de brazos. Pero el perezoso pasa de brazos cruzados, solamente deseando. Me gustaría cambiarme el color del pelo, me gustaría comprarme otra ropa, me gustaría irme de viaje. Ay, Señor, ¿por qué no me bendices? Y yo, cuánto que te amo, cuánto que te oro. Pero ¿cuánto estás haciendo diligentemente? ¿Cuánto te has ocupado diligentemente para que eso se dé? Miren cómo concluye: mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Por qué? Porque el diligente se va a ocupar en lo que tiene que hacer, porque el diligente va a dejar de estar refunfuñando y rezongándole a Dios y reclamándole a Dios, y se va a poner a hacer algo de manera honesta, de manera adecuada, que termine en una bendición efectiva. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El diligente, donde se para. El diligente, a dónde va. El diligente, por donde abre un espacio, es bendecido. Porque la presencia de Dios va con él. Porque si se esfuerza y si es valiente, el Señor va con él donde quiera que él vaya. No tengas miedo de abrir algo nuevo. Ten miedo de ser negligente. No tengas miedo de lanzarte a algo que Dios te ha dicho: esto es para ti. Ten miedo de ser perezoso y solamente pasar deseando: ay, si hubiese abierto tal cosa, si hubiese puesto tal cosa. Sé diligente. Cuando eres diligente, por donde vayas, en donde te pares, Dios estará contigo. Y no importa si tienes un jefe que no valora tu trabajo, no importa si es que tú tienes compañeros que te hacen la vida imposible, no importa si tienes compañeros que se arrodillan delante del jefe por el ascenso, perdón la expresión, o compañeras que se les cae la falda por el ascenso, no importa, porque si tú eres diligente, esa bendición es para ti y no habrá quien te quite. Así en tu negocio te pongan 20 negocios alrededor, si tú eres diligente y preparas lo mejor que tú sabes hacer y atiendes con un buen ánimo, con una buena cara, y si pasas agradecido delante de Dios, así se te pongan 40 cosas similares alrededor tuya, la bendición será para ti. Y la gente se preguntará: pero ¿y cómo? ¿Y cómo tal persona? Le pusieron tanta gente alrededor y sigue precisamente produciendo y sigue haciendo bien y le sigue yendo bien. Y una vez más diremos: no es por lo que yo sé, no es por lo que yo soy, es por el Dios al que sirvo. Sé diligente. La mano del negligente empobrece. Entendemos ahora sí por qué empobrece. Porque el que traiciona en su trabajo, al que no es honesto en su trabajo, al que no se conduele de las cosas en su trabajo, el que no practica para ir a trabajar, termina pobre. Mas la mano de los diligentes enriquece. El que es noble, el que es honesto, el que no se esconde para trabajar, el que se conduele de sus jefes, de los que están alrededor, el que no habla mal de sus jefes, el que busca siempre el bienestar de los demás, el que se vuelve un experto con la práctica propia,
terminará con riqueza. No lo digo yo, es una promesa de Dios. Pero en usted está, ¿qué quiere escoger? ¿Quiere el camino corto y ser negligente? Nadie le va a decir que no. ¿Quiere el camino corto? Sí, esconderse, irse a dormir a la bodega, salir antes, ser el primero, el último en llegar, pero el primero en irse. Y es cuestión suya. ¿O quiere ser diligente y quiere ser honesto con lo que usted desarrolla en su trabajo? Y quiere ser el mejor de su trabajo sin pisotear a nadie. Y quiere ser el primero en llegar y quiere ser el último en irse. Quiere ser el que dice, ¿sabe qué? No tome taxi, le devuelvo el dinero de ayer. Es una decisión suya. Muchos le dirán, qué tonto este tipo, cómo hace las cosas. Pero Dios desde arriba seguramente esbozará una sonrisa mirando la actitud suya, diciéndole, bien, vas por buen camino. Antes de tener trabajo, debes amar una ocupación. Antes de pensar en el salario, tienes que amar la ocupación. Porque Dios puso primero la ocupación y después la bendición. De tu diligencia dependerá el cumplimiento de la bendición. Ama la ocupación y la bendición va a venir solo. Si es que tienes diligencia. Si tú no tienes diligencia, la ocupación nunca rendirá frutos. Lo que hago debe ser más importante que lo que gano, pues la diligencia hará que me reconozcan tarde o temprano. Tarde o temprano. Lo que hago tiene que ser más importante que lo que gano. Y si estás comenzando algo, si estás trabajando, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, que en su momento tendrás tu recompensa. La recompensa llega. Y cuando tú desarrollas un trabajo diligente y a la par vas orando por tus jefes, vas orando por tus autoridades, vas orando por la gente que tiene que decidir sobre tu sueldo, no habrá recursos humanos que se interpongan, no habrá jefe mal genio que diga que no, no habrán compañeros que digan no, a él no le den, a la final la bendición será para ti. Y tómalo como una promesa de Dios. Y apropiate de esa promesa. Si tú eres diligente, no habrá diablo que te quite la bendición. Porque es tuya. Porque Dios te la dio a ti. Si es que tú eres diligente. Si eres responsable con lo que estás haciendo. Dios no te dejará avergonzado, pues su promesa es: quien hace bien su trabajo será promovido. Mira lo que dice Proverbios 22:9. Proverbios 22:9 dice lo siguiente: el que es hábil en su trabajo estará al servicio de reyes y no tendrá que servir a gente de poca importancia. Esto dice la palabra de Dios para todos. Esta es la versión. El que es hábil en su trabajo estará al servicio de reyes y no tendrá que servir a gente de poca importancia. Si tú crees que el jefe que tú tienes en tu trabajo es un total tonto, déjame decirte que tienes lo que te mereces. Porque el que hace bien su trabajo no estará al servicio de tontos. El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes. Si haces bien tu trabajo, serás promovido. Miren, José fue vendido, siendo todavía un niño. Fue vendido por sus hermanos. Llegó como esclavo a la casa de Potifar, de una autoridad. Y cuando llegó como esclavo, fue tan buen esclavo que lo promovieron a ser administrador. Por una injusticia fue metido en la cárcel. Pasó 3 años y medio José en una cárcel. Y fue un preso tan correcto que en su momento le dijeron: vas a ser el jefe de los presos. Le hizo un bien a dos de los presos en realidad. Que cuando ellos salieron libres y llegaron al palacio, y cuando se vieron en una encrucijada, en una necesidad, se acordaron que había alguien tan bueno en la cárcel que lo mandaron llamar al palacio. Y terminó de hacer tan bien su trabajo que después fue promovido a ser el administrador de Egipto.
el segundo al mando. Por más desgracia que te esté pasando, como le pasó a José, por más desgracia que te esté sucediendo, si tú eres diligente con tu trabajo, Dios te va a bendecir. Dios te va a promover. Y si no es en tu empresa, será en otra. Pues regresarán a ver y dirán, ah, mira, el que mueve las cosas es fulanito de tal. Ofrécele el triple del doble de lo que gana. Mi suegra diría, no escondan la mano. Por más que estemos pasando momentos difíciles, no escondamos la mano. Hagámoslo bien, hagámoslo pronto, hagámoslo con excelencia. Y Dios se encargará de recompensarte, Dios se encargará de promoverte. Les voy a contar un caso. Me acabé de acordar ahorita. Hay una empresa en el sur de Quito que estaba por cerrar, una empresa tradicional, estaba por cerrar. ¿Por qué? Porque el producto que ellos hacían lo metían a unas bodegas y en estas bodegas había muchísimos robos, muchísimos robos. Entonces fue tan a pique la empresa porque se robaban el producto que en algún momento dijeron vamos a cerrar. Y había una chica, una señorita que limpiaba y era la más honesta de la empresa. Limpiaba, barría, dejaban siempre las oficinas abiertas, nunca se perdía un nada. Ella siempre respondía por lo que tenía. Una persona responsable. Y el dueño dijo, ¿saben qué? Pongámosle a la chica como jefa de bodega. Y los gerentes de la empresa le regresaron a decir, ¿qué? Pongámosle a la chica como jefa de bodega. Dijo, pero ella no sabe nada de almacenamiento, ella no sabe nada de técnicas, de estadística, ella no conoce lo que es un manejo de bodega. Si tenemos en la bodega a alguien con título universitario, la chica no ha terminado ni el colegio y le quieres poner en la bodega. Le dijo, sí. Yo soy el dueño y se hace lo que yo digo. A la final le ponen a ella y le pusieron. Esta niña entró a la bodega y sorprendentemente no se empezó a perder nada. El jefe le llamó un día y le dijo, perdóname, en el sector donde nosotros estamos es un sector complicado, fuerte. Y normalmente los obreros de la empresa no llegan acá los días lunes. Siempre están chumados los lunes, no llegan, están borrachos. ¿Tendrás algún amigo, algún pariente, algún primo, así que sea así como tú, para que venga a trabajar como obrero? Y la chica le dijo, te voy a traer jóvenes de mi iglesia. Y le trajo chicos de la iglesia. Eso estoy contando algo real, algo que yo vi, algo que yo viví. Y fueron muchachos de la iglesia a trabajar como obreros en esa empresa. Y los lunes que no asomaba nadie, en esa empresa estaba 8 de la mañana la chica en la bodega y los chicos del grupo de jóvenes a las 8 de la mañana para trabajar en la empresa. Les hablo de un sector muy humilde y muy pobre. El tiempo empezó a pasar, a pasar, a pasar. La empresa se empezó a recuperar. Un día yo recibo una llamada, yo trabajaba en HCJB, recibo una llamada y me dicen, ¿cómo estás? Soy fulano de tal, soy el dueño de esta empresa, quiero conversar con usted porque quiero poner publicidad en su espacio de deportes. Le dije gracias, me pegué todo el viaje, lejísimos, hasta esta zona donde está la empresa, conversé con el dueño y le dije, oiga, perdóneme la pregunta, ¿cómo así quiere pautar con nosotros? Yo esperé que me diga, pues usted narra también el fútbol, que ves, me encanta lo que... Me dijo, ¿sabe qué? Yo le tengo un profundo agradecimiento a los cristianos. Y me contó el caso. Si no hubiese sido por una chica cristiana que no sabía de estadística, que no sabía de almacenaje, que no sabía lo que era tener una bodega en administración, pero que era honesta, mi empresa hubiese quebrado. ¿Cuál es el paquete más grande que tiene? Mire le compro ese, y póngame también en los noticieros, y póngame en esto, y póngame en el otro. Por una chica que fue honesta, una chica que fue diligente. Por esa chica, todavía hay muchas familias
que reciben su mensual, reciben sus bonos de Navidad, que tienen algo para llevarse a la boca, por una chica que fue honesta, por una chica que fue diligente. ¿Se imaginan ustedes si de los que estamos aquí decidimos cada uno ser diligente en nuestro trabajo, lo que puede suceder con nuestro trabajo, con nuestro país, con nuestras familias? Si nosotros actuamos diligentemente, Dios nos va a bendecir. No le pongas agua a la leche. No te duermas en la bodega. No busques salir antes que todo sin que se dé cuenta el jefe. No hables mal de tu empresa, no hables mal de tus compañeros, no hables mal de tu jefe. Busca con tus acciones contribuir para que la empresa funcione como Dios quiere que funcione tu vida, con diligencia. Finalmente, les quiero dejar este pensamiento. La bendición que proviene de Dios no es para el vago, sino para el diligente que se ocupa de su trabajo y lo hace como para el Señor. Si nosotros logramos entender eso, que debemos diligentemente trabajar y ocuparnos del trabajo, no solamente cumplir con un horario, sino ocuparnos, ser diligentes, ser responsables con lo que hacemos. Ese ascenso por el que tanto has llorado, ese sueldo que tanto has anhelado, para ese paseo que tanto has querido, para cambiar el color de las paredes de tu casa, para comprarte ese auto que has querido, vendrá de parte de Dios como consecuencia. No pienses en el sueldo nada más. Piensa en ser diligente con lo que haces, porque así los hombres darán gloria a Dios. Sin saber siquiera un solo versículo, el dueño de esta empresa daba gracias a Dios por una chica que fue responsable, que fue honesta, que fue diligente. Tu comportamiento puede hacer que hasta los que no conocen de Dios crean en Él. No necesitas ser pastor para predicar. Tú predicas todos los días con los actos que tienes tú en tu trabajo, en tu casa, en tu caminar. Que tu trabajo hable más que cualquier sermón que puedas dar a tus compañeros. Porque además eso dará una recompensa de ser promovido y de tener un bienestar integral que no trae tristeza consigo. Esta mañana el Señor ha hablado. Aquí termina mi parte. Ahora comienza la tuya. Tú decides si ser negligente o diligente.